Kaixo guztioi, ongi etorri, gure podcastaren atal berri honetara, gaur gai konplexu eta premiazko batean murgilduko gara, gure demokrazien osasuna. Mundu geroz eta polarizatuago batean, potentzia emergenteek ordena globala zalantzan jartzen dutenean eta populismoaren gorakadak sistema politikoak birmoldatzen dituenean, bidezkoa da galdera hau. ¿Ezagutzen dugun democracia arriskuan aldago? Como decía, hoy nos sumergimos en un tema tan complejo como urgente, la salud de nuestras democracias. En un mundo cada vez más polarizado, con potencias emergentes desafiando el orden global y con un auge del populismo que reconfigura los sistemas políticos, cabe preguntarse, ¿está en peligro la democracia tal y como la conocemos? Galdera honi eta beste askori erantzuteko gaur Estefania Molina Morales, politologoa eta kazetarearen presentzia dugu gurekin. Contamos con la presencia de Estefania Molina Morales, politóloga y periodista. Aner Ansorena Markiegi, komunikazio politikoko aholkularia ere gure artean dugu, ongi etorri gurera, Aner. Hurrengo gonbidatua Santiago Castelo Heyman da, komunikazio politikoko aholkulari eta komunikazioan doktore ere badena. Siguiente invitado, Santiago Castelo Heyman, también consultor en comunicación política y doctor en comunicación. Eta azkenik, Eider Mendoza Larrañaga, Gipuzkoako diputatu nagusia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Eskerrik asko. Hasi baino lehen, azpimarratu nahi dugu Euskaraldian murgilduta gauden arren, kanpoko solaskideak ditugunez gazteleraz egingo dugula solasaldi hau. Vamos a dividir la conversación en 3 bloques temáticos que se entrelazan. Contexto geopolítico, populismos y desafíos democráticos y, por último, la comunicación política en tiempos de desinformación. Comencemos hablando de geopolítica y democracia. Vivimos tiempos de transformación global, el multilateralismo se tambalea, emergen nuevas potencias y la guerra ha vuelto al continente europeo. Empecemos por mirar el tablero internacional. Estefanía, ¿cómo definirías el momento geopolítico que estamos viviendo? ¿Qué impacto tiene en las democracias occidentales? Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Bien, yo diría, y sería muy redundante, que es un momento incierto. Pero más que incierto, lo que están cambiando son los paradigmas que hasta ahora entendíamos de cómo venían funcionando desde hace muchos años las relaciones internacionales. Por un lado, estamos viendo que ese mundo multipolar cada vez se está volviendo más hostil. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, parte de la ideología del MAGA, hay que entender que sus referentes ya no son aquella Europa que fue liberada con ayuda también, entre otros, de los Estados Unidos durante las guerras mundiales, sino que hoy el MAGA, sus valores están mucho más cercanos a admirar a regímenes como en el caso de Rusia o incluso China. Por tanto, vemos ese primer auge de los valores autoritarios frente a los valores que veníamos compartiendo como Unión Europea. Y luego también tenemos el contexto de la guerra, que no lo podemos obviar. Como sabéis, a lo largo de la historia la guerra se ha asociado en el continente donde estamos, en Europa, a un auge del reaccionarismo. Ese auge del reaccionarismo lo estamos padeciendo en nuestras sociedades. Para que os hagáis una idea, yo creo que ese clima ambiental en el que vivimos, donde somos conscientes de que algo grave está pasando a pocos kilómetros, también tiene una traslación con la desafección dentro de nuestras propias democracias. Hay un auge de la agresividad, pero a la vez hay una desafección. Y eso lo estamos viendo ya en la gente joven. 1 de cada 4 jóvenes no cree hoy que la democracia sea el mejor sistema. No sabemos cuál estarían dispuestos a explorar, pero sí que vemos ahí una brecha generacional muy importante de las personas que no vivieron la guerra mundial, la transición en España, porque son precisamente las personas que la dan por sentado, dan por sentada la democracia, y eso está pasando a nivel de todo el continente europeo. Por tanto, hay muchas cosas en común que compartimos. Tal vez, y ahí cierro para que hablen mis compañeros, hemos dado por sentado que las libertades lo eran todo y los derechos eran todo. Por un lado, sí, por supuesto, es lo que valoran nuestros mayores porque ellos nacieron en un contexto donde no había o no había tantos, pero también la democracia se legitima por sus resultados. Y unas democracias que no permiten a la gente joven emanciparse, construir una vida, que generan una pesadumbre vital sumado a un contexto de restricción impuesta por la guerra y también todo el capítulo de armamentístico y las necesidades que eso nos impone, pues yo creo que obviamente tiene una traslación todo lo que pasa a nuestro alrededor. Digamos que tristemente es la década del autoritarismo.
Eider, desde tu experiencia institucional, ¿cómo influye esta inestabilidad global que comenta Estefanía en las prioridades políticas de un gobierno local como el vuestro? Bueno, influye mucho, influye en las prioridades, pero influye sobre todo en la manera de hacer política y en la manera de gestionar. Yo sobre todo creo que influye en ese aspecto. La Diputación, en el caso que me concierne, bueno, pues tiene las prioridades establecidas, que serían la economía, ¿no?, el cuidado de las personas, pero para poder conseguir esos objetivos llevamos ya unos años trabajando en la gobernanza colaborativa, de la que hemos hablado muchas veces, ¿no? Y en un principio aquello sonaba como si fuera un palabro, pero es mucho más que eso. Y es que efectivamente la incertidumbre es tan creciente, las cosas están cambiando tanto y tan rápido que debemos abordar todos estos retos de la mano. En un momento en el que la inestabilidad es todavía mayor que hace unos años y además la desafección política, si hace unos años nos preocupaba, ahora ya es alarmante. Con lo cual, tenemos que hacer las cosas de la mano, tenemos que hacer las cosas de manera colaborativa y, sin embargo, la distancia es cada vez mayor. Por supuesto, influye. Influye como en que, bueno, pues todo cuesta mucho más, el esfuerzo que tenemos que hacer es muchísimo mayor, tenemos que intentar transmitir aquellos logros que conseguimos a través de esa gobernanza colaborativa para precisamente responder a estos retos, y eso cuesta mucho, porque es la manera que tenemos de, bueno, aquello de lo que hablamos, esos retos que identificamos, esta nueva manera de hacer política da sus frutos. Estos proyectos están en marcha, van a tener un impacto en la industria, en la economía, en el bienestar de las personas, en el empleo de la juventud, que afirmaba Estefanía. Pero bueno, hacer llegar eso a la ciudadanía pues cuesta un esfuerzo enorme. Lo estamos haciendo, pero seguro que tenemos mucho que mejorar. Bueno, seguro no, estoy convencida de que eso es así. Por lo tanto, bueno, por supuesto, tiene un impacto y nos preocupa y nos ocupa. Pero bueno, eso, la comunicación es importante, llegar es importante, pero bueno, seguimos adelante a pesar de todas esas dificultades. Santiago, ¿estamos ante una erosión del liderazgo democrático frente a modelos autoritarios más eficaces o más comunicativos? Bueno, primero gracias por la invitación, estoy feliz de estar aquí. Me sumo un poco a la preocupación, creo que hay en la mesa, sobre la salud democrática. Los estudios muestran que estamos en el The Economist Intelligence Unit, no sé cómo es, habla de salud democrática y dice que estamos en los niveles más bajos de la historia, del 2006, que lo vienen haciendo todos los años, y nunca habíamos estado tan bajo. Entonces, creo que esta discusión, este debate es pertinente porque hay una crisis de la democracia a todas luces. Esa crisis de la democracia se ve, si hacemos una búsqueda en Amazon o en Casa del Libro, el ocaso de la democracia, la fatiga de la democracia, la recesión democrática, bueno, la extinción de la democracia, todos títulos de libros más o menos recientes que ponen o que hacen sonar la alarma sobre este tema, ¿no? Entonces, creo que sí hay un problema. Creo que en parte ese problema hoy es mayor o debería generarnos más preocupación por aquello que decía Estefanía, de las nuevas generaciones, que ven que la democracia ni resuelve sus problemas, ni les presenta un futuro más esperanzador. Entonces ahí es donde creo que hoy la gestión debería poner más o hacer más hincapié en cómo reconectar y reencantar y reenamorar a las juventudes. Y luego las salidas o los atajos autoritarios, en parte expresados también por el reaccionarismo que comentaba Estefanía, son seductores en tanto presentan soluciones sencillas a problemas que son complejos. Presentan soluciones fáciles, con eslóganes fáciles de repetir y vendedores a problemas que realmente necesitan tiempo. La democracia es un sistema que necesita tiempo para pensar, para definir, para negociar, para consensuar, para crear política pública. Tiempo que hoy, en una vida intensa como la que todos vivimos, ¿no?, de la inmediatez, ese tiempo no se lo estamos permitiendo a la democracia. Y mientras no entendamos que la democracia es tiempo, nos va a costar y creo que vamos a ver con ojos o nos van a tentar estas soluciones autoritarias. Muchas gracias. Aner, ¿ves una adaptación real de los partidos políticos europeos a este nuevo contexto global o más bien es una reacción a la defensiva?
Claro, como cambia todo tan rápido y estamos en un sistema que no entendemos realmente por qué está funcionando tanto el populismo, el totalitarismo, por qué es todo tan rápido, ¿no? Pues no nos están adaptando, no nos estamos adaptando, no solo los partidos, sino los medios de comunicación, las entidades, las instituciones. Y evidentemente eso, quiero decir, estamos aquí, las 6 de la tarde, un viernes, somos responsables por la democracia, pero allí fuera nos ven como frikis. Es decir, estamos hablando de un tema un viernes que la gente está a gusto tomándose un pote. Entonces, quiero decir, sí, evidentemente nos está costando mucho adaptarnos por la velocidad y porque además el tiempo, la pausa, lo que es un poco largo, no conecta ya, porque no tenemos paciencia. Porque ahora para que me quede a ver un TikTok o un vídeo que pueda hacer Eider son 3 segundos. Van a tomar la decisión de quedarse o no en 3 segundos. El hook, el gancho, que lo tengo que enganchar directamente en un momento y la gente no se engancha. ¿Por qué? Porque de repente empiezas, no sé, contándole algo que realmente es muy importante, pero es que se ha metido a redes sociales para desconectar de su día a día, está en contra de todo el mundo, ve que las instituciones pues, no son eficaces o no está conectando de esa manera. Entonces tenemos que... Claro, ¿por qué funciona la extrema derecha? Bueno, pues porque te da un mensaje no solamente simple, o sea, es que es tan simple que es imposible si tú quieres hablar del problema o de la solución de una política pública en un pueblo, en donde sea, es que no es nada sencillo. Nos parece que así se solucionan las cosas. Y no, con lo que dice la extrema derecha en un segundo tampoco es la solución, no lo van a poder solucionar así, ¿no? Con lo cual, rapidez sí. Estamos en una guerra de la atención donde todo el mundo tiene que engancharte, donde quiere venderte algo, sea con dinero o con votos, da igual, al final quieren compradores, quieren gente más o menos dormida y que captemos rápido, ¿no? Con lo cual la comunicación tiene que ser muy importante en las instituciones y aparte no solamente la comunicación, sino tiene que ser también la política. Es decir, la política, y además siempre lo decís y lo decimos en esta mesa, la política es lo primero. Las políticas hay que plantearlas bien desde el principio, adaptándonos a los problemas reales, ¿no? Porque muchas veces nos dedicamos a otras cosas que decimos, jo, es que es muy importante, ya, pero la gente no lo percibe, con lo cual te llevas 4 años haciendo cosas que son muy importantes para ti, pero la gente piensa que no has hecho nada, con lo cual eso tampoco es, hay que buscar un equilibrio de todo, ¿no? ¿Podemos debatir? Por favor. Venga. Sí. Hemos venido a eso. No estoy de acuerdo con parte de lo que comentaba Santi, porque decías la democracia no resuelve y yo no tendría una visión tan negativa, ni mucho menos, porque la política resuelve. Y yo creo que hay maneras muy distintas de hacer política. Hay maneras muy distintas de hacer política. Y yo, reivindico la política y reivindico el papel de las personas que se dedican a la política, porque efectivamente las políticas son transformadoras y las políticas pueden resolver y resuelven. O sea, todos los días llevamos adelante iniciativas muy importantes que tienen un impacto directo. Otra cosa es que cuesta mucho, efectivamente, pero se hace un esfuerzo enorme y las políticas, aquí nadie está para pasar el tiempo. Yo veo aquí alrededor mío un montón de gente que se dedica todos los días a dar lo mejor de sí misma o de sí mismo precisamente para impactar positivamente. Cuesta, pero se hace. Con lo cual, bueno, yo no comparto ese discurso y además... no me estoy metiendo contigo, Santi, ni mucho menos, ni mucho menos, pero sí distinguiría, y lo hemos comentado antes, y no quiero monopolizar yo este debate, ni mucho menos, y además, la siguiente no hablo, ¿vale? Pero hay maneras muy distintas de hacer política. Hablábamos del Congreso de los Diputados, ¿no? Estuve allí hace 3 o 4 semanas y yo he estado 10 años en el Parlamento Vasco, 8 años en Juntas Generales de Guipúzcoa y cuando fui al Congreso de los Diputados con una compañera mía, con Itziar Aguirre, salimos espantadas de allí por el nivel de falta de respeto, bullicio, dar la espalda a la oradora, insultos. Fue una cosa tremenda que aquí no vivimos. Pero esto tampoco es una isla y nos tenemos que proteger para que eso no pase, porque aquí también va a llegar. Entonces, es muy difícil hacer política cuando estás a otra cosa, cuando no te importa lo que dice el de al lado o la de al lado, cuando te permites incluso faltarle al respeto. Así no se puede hacer política, así la desinfección es cada vez más grande, ¿no? Pero aquí todos los días hacemos política, cosas que impactan en la ciudadanía. La juventud, hablábamos, ¿no? Fiscalidad. Bueno, me puedo enrollar, no quiero hacerlo. Pero la fiscalidad, que es algo también, que es algo como muy árido, ¿no? Que la gente no entiende qué es, eso se utiliza también para impactar en que las personas jóvenes puedan dar el salto a la vivienda.
Bueno, eso se hace aquí todos los días. Entonces, bueno, no comparto tanto eso de No, sirve. Creo que me expliqué fatal. O te he entendido entonces. mal. No, te he entendido yo mal. lo que quería decir... No, igual celebro el debate. Yo lo que quería decir es, soy primer defensor de que la política es la mejor herramienta para solucionar problemas colectivos. Lo sé. Me lo creo, pero de principio a fin, siento que sí, del otro lado hay una percepción de que eso está agotado o que eso no está dando los frutos que nosotros desde este lado, de los que hacemos política o ayudamos a hacer política, creemos que está dando. Entonces creo que hay una grieta o una distancia, una brecha entre lo que nosotros creemos que estamos haciendo cuando hacemos política y lo que mucha gente está percibiendo. Entonces, para mí lo que me preocupa es eso. Para mí la política fue y seguirá siendo la mejor herramienta para resolver problemas colectivos y para solucionar la vida en comunidad. Me gustaría convencer a más gente de eso. Estefanía. Estupendamente. Yo por añadir un elemento que me parece muy interesante en este debate, creo que si acotamos la radiografía, bueno, por supuesto tenéis razón los dos, pero sí que creo que hay un elemento, para empezar, geográfico, porque obviamente la política, lo estábamos hablando antes, que se puede hacer a pie de calle, local, comunitaria, no es la misma que se puede hacer en el Congreso o a nivel de todo el Estado, que vemos que a veces los debates se escapan, son muy etéreos, es muy difícil llegar a acuerdos, muchos socios distintos, muchos intereses, pero yo creo que también hay un elemento que es generacional, como yo decía antes. Si os acordáis, y aquí veo que hay muchas personas jovencitas, los millennials estamos obsesionados con el 15M. Parece que el mundo empezó el día del 15M, pero lo tenemos como referente generacional porque yo creo que estamos ahora en un momento de expectativas frustradas. Si os fijáis, en 20 años, para que nos hagamos una idea, hace 20 años la gente joven protestaba porque no se podía emancipar, es decir, comprarse una casa. Hoy la gente protesta, digo a nivel de foto estatal, no en el caso del País Vasco concreto, pero si vemos, la gente protesta porque no puede pagar un alquiler, una habitación de alquiler, 20 años, es decir, y creemos a lo mejor que todo cambió, que el sistema implosionó y han cambiado muchas cosas. Perdón, pero hemos ido un poco a peor, porque en estos 20 años el nivel de vida de la gente, que yo creo que es la cuestión vivienda y salarios, está estancado. Los salarios a nivel de toda España están estancados y ha habido un crecimiento de la inflación. Para que os hagáis una idea, solo han subido un 1% los salarios antes de que llegara la inflación. Cuando la inflación ha empezado a apretar, ha habido mucha gente que ha vuelto a caer en la pobreza. Entonces, claro, y esto yo creo que son factores estructurales. No es ningún gobierno directamente responsable de todos los elementos que empujan la economía nacional. Y sí que hay grandes titulares de que la economía en España va bien a nivel macro, pero a nivel micro yo creo que mucha gente se sigue sintiendo perdedora del sistema. Yo lo sitúo sobre todo en la gente joven. También porque creo que en España la brecha generacional es potente. El bipartidismo tiene unos votantes básicamente de una cierta edad y vemos como muchas de las políticas están orientadas, sin que nadie se ofenda. Yo también tengo padres baby boom, ¿no?, la generación del baby boom, pero están muy orientadas a eso, a pensiones, es decir, una serie de cuestiones que mantienen el statu quo, y ya lo estamos viendo, son los que mantienen, no es que vayan a más, pero mantienen nivel de vida mientras la gente joven cae. Y las políticas para la gente joven son un poco estéticas, son el Interrail, el bono cultural, que está muy bien, pero la gente quiere poderse tener su pisito, ¿no?, poderse emancipar. Entonces yo estoy viendo ahí que la brecha generacional es lo que está haciendo a lo mejor que sea la gente joven la que percibe una desazón con la democracia, ¿no? No porque los políticos no se esfuercen, sino porque el sistema son muchas variables y el esfuerzo individual a veces no es suficiente para cambiarlo todo. Y también creo, ya con esto cierro, que el sistema se aguanta porque es un grito a voces, que no hay un estallido social hoy en España porque los padres todavía pueden tener a los hijos en su casa. Es decir, hoy muchos jóvenes, aunque su salario sea muy pequeñito, sobreviven porque sus padres aún les pueden tener en su casa. Entonces, para mí ese es el drama silenciado de lo que ocurre. ¿Pero creéis que la ciudadanía comprende los vínculos entre geopolítica y su vida cotidiana o se percibe como algo lejano? Yo creo que lejano, porque fíjate, cuando nos pasa algo malo, la culpa es de la Unión Europea. Cuando nos pasa algo bueno, es que somos un gran gobierno autonómico, municipal, local, estatal, etcétera, ¿no? Entonces, claro, y también es muy difícil a veces establecer correlaciones. La inflación es evidente en el contexto en el que vivimos, que está ahora mismo lastrando nuestras democracias, el contexto de guerra. Pero a veces no es tan evidente. Ahora sí lo está siendo también con la cuestión de los aranceles. La gente ha empezado a entender qué pasa en el vino español. La semana pasada di una charla, ya experta, en los aranceles al vino español.
la gente está empezando a entender cómo lo macro, lo mundial, no nos afecta cada vez más, seguramente porque estamos más informados, ¿no? También somos una generación más conectada con la otra punta del mundo gracias a las redes. No sé, y luego las instituciones las vemos como de manera lejana, ¿no? Se hace un trabajo, pero brutal, un montón de trabajo desde las instituciones. Todos los días estamos con políticos y lo vemos, es verdad, se intenta un montón. Y aparte también se consigue, se trabajan muchas cosas. Pero lo que pasa es que ahí hay una desconexión, hay un corte eléctrico, hay un apagón, porque no llega. ¿Cuál es el problema? Que la gente que está en su casa, uno no le interesa demasiado, lo ve como lejano, lo ve como aburrido, lo ve innecesario, y eso es culpa de alguien, sí, de mucha gente, no solo de unos, no solo de las instituciones o de los medios o de los políticos y de las políticas, ni de la ciudadanía, que pasa de todo. O sea, al final es algo que vemos que algo no funciona, que me venden la moto de una cosa y luego realmente en mi vida es otra cosa. Lo que decías, ¿no? El macro va súper bien en España, venga, para adelante. Y luego la gente ve que no llega. Entonces, ¿esto qué me están vendiendo? Mienten, ¿no? Están todo el rato mintiendo. Todos los metemos en un grupo, además, y decimos, va, esta gente no lo hace bien. Los políticos están ahí chupando el bote. Veo el Congreso de los Diputados que se llaman de todo, o que viene un ministro y se mete con el de la oposición, y viene la oposición, se mete con el ministro, y eso al final parece Sálvame Deluxe. Tenemos un problema. Tenemos un problema de que quizá es primero, una táctica para llamar la atención. Primero hay que tomárselo muy en serio. Si eres político y política, tienes que dar esa sensación de que eres, vamos, 100% lo que se espera de ti. Porque es que si no, a la mínima que metes la pata dices, no, es que pasaba por aquí un tren y... No, oiga, responsabilícese. Eso hay que pedir, en política. Y luego las instituciones tienen además también que entender que la comunicación institucional es una cosa y la comunicación política es otra. Porque en el momento en el que mezclamos todo, parece que el que está en la institución está haciendo política de partido. Y sí, porque todo el mundo sabemos que sí, pero no, porque la gente no lo quiere así. Y porque entonces se mezcla todo y tenemos un lío. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a perder esa calidad institucional. Es decir, las instituciones ya no son tan serias. Y como no son tan serias, me voy a meter con ese. Y como me meto con ese, permitimos que todo el mundo vayamos contra las instituciones, y es lo peor que podemos hacer. Porque si vamos contra las instituciones, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Vamos a ver. Porque vale, no nos gusta ninguna institución, los políticos no sé qué, bien. ¿Y qué vamos a hacer? Nos sentamos todos, tomamos una decisión entre todo el mundo, a ver, tú tal, no hay que ver más que tu comunidad de vecinos, que hay para ponerte de acuerdo si poner ascensor o no, y es un problema. Entonces, ahí está, ¿no? Vamos a ver. No vayamos nosotros en contra de nuestros personajes, de nuestras instituciones, no vayamos, porque vamos a tener un problema. Y ahí también tenemos que hacer un trabajo brutal. Cuando el líder de la oposición se mete directamente con el presidente del gobierno diciendo que, oiga, que ese señor está ahí, no sé por qué, oiga, ese señor le ha votado el Congreso de los Diputados, y lo mismo pasa aquí, ¿no? A ustedes se lo han dicho, o sea, de, joder, ya, pero es que aquí tal, uno se ha juntado con otro, no sé qué. Oiga, ya, pero que es las juntas generales son las que toman esa decisión, y esta señora está aquí por eso. O sea, y eso es importante. No podemos empezar aquí a decir, no, es que se juntan entre ellos, no sé qué. Oiga, un poco de respeto a los procesos y a las instituciones y a las leyes, porque si no, ahí la vamos a liar. Ahí es donde la vamos a liar. Y desde nuestra responsabilidad es eso lo que tenemos que hacer, creo yo. Hola. Pues yo he dicho que no iba a hablar, me he quedado muda. He dicho. Yo me he quedado muda. Me suele pasar. Nadie Santi no puede se atreve a mejorar. decir nada, por si acaso lo interpreto mal. Pues si os parece, vamos a pasar a otro de los grandes ejes del debate democrático, el auge del populismo, la desafección ciudadana y la polarización política. Estefanía, ¿crees que el populismo es un síntoma de la crisis democrática o simplemente una estrategia para revitalizar la política? Es ambos. Es decir, el populismo, como estábamos hablando hace un momento, en su momento, valga la redundancia, cuando surgió también hay que ver el contexto, ¿no? Si asociamos populismo, y no es una crítica porque ellos mismos se reivindicaban así, el partido Podemos, Íñigo Errejón lo defendía en positivo, como un estallido de la gente, de la sociedad, que percibía lo que estábamos comentando, que a veces las instituciones capturan el debate público o están muy alejadas o son muy tecnocráticas. Por lo cual, si os acordáis, había aquella idea de me gustaría algo más que votar cada 4 años, o esto también es muy generacional, ¿no? Y me acuerdo estar en ese contexto de queremos algo más que votar cada 4 años. Y en ese
cóctel de crisis económica, se llenaron las plazas, de crisis que en aquel momento se llamó de régimen político, se llenaron las plazas y se montaron pequeñas asambleas, ¿no? En ese momento el populismo fue un catalizador del sistema, fue una especie de válvula de escape de todo ese malestar, de un resurgir ciudadano que quería una política distinta, esperaba que las demandas que tenía la ciudadanía entraran. Queríamos unas instituciones más limpias, más transparentes, que rindieran mejores cuentas. Queríamos pues, que no hubiera un bipartidismo a nivel de todo el Estado, y creo que en las comunidades autónomas, aquí estamos en Euskadi, yo soy catalana, también tuvo una réplica de algún modo, donde es la política, metimos ahí una serie de demandas de ese resurgir popular. ¿Qué ocurre? Tiempo después, es evidente que el populismo se ha vuelto una forma de demagogia, tiene la otra cara que tú comentabas. ¿Por qué? Porque hoy es muy fácil decir, pues lo vemos a diario, ¿no? En cualquier sesión parlamentaria de comunidad autónoma, de donde sea, de ayuntamiento, de Congreso de los Diputados, el gobierno de turno asume unas dificultades para solucionar los problemas y llega alguien y saca el conejo de la chistera y aquí está la solución mágica. Y a menudo es un relato que dices, bueno, pero es que esto no se aguanta. Sí, pero la gente quiere consumir recetas fáciles a problemas muy complejos. Y es el problema comunicativo que estábamos comentando. Es muy difícil explicar cómo funciona el mix eléctrico, pero ¿no? De pronto me puedo sacar ahí un conejo de la chistera y tirarle la culpa a quien sea verdad o sea mentira. Eso es por poner un ejemplo así más, pero hay miles, como sabéis. Entonces, se ha vuelto las dos cosas. El populismo también ha generado que la gente, en el fondo, quería consumir discursos de que las cosas podían ser distintas. Me da la impresión que la gente se ha empezado a hartar cuando nota que le están vendiendo una moto y que a lo mejor ese relato que suena tan bonito tampoco le va a solucionar su problema. Se ha vuelto una forma de escapismo, incluso, porque si yo te cuento que el culpable de no sé qué historia es un malvado que está por allí, quién sabe dónde, una especie de conspiración. La conspiración vende mucho, vende muchos libros, da mucha audiencia, pero la gente ha empezado a entender que a veces tampoco soluciona problemas. Entonces, es las dos cosas. Es una voluntad de que las instituciones funcionen adecuadamente, pero también se ha vuelto una forma de escapismo instrumentalizada y de ganar votos y, oh sorpresa, llega la frustración cuando vemos que eso no funciona. La polarización también es una forma de escapismo. Hoy, porque yo creo que van bastante de la mano, el populismo y la polarización, bajo este paradigma de que es imposible llegar a acuerdos y que todos son compartimentos estancos, es imposible hacer rendir cuentas a los gobiernos. ¿Por qué? No le ataques, no ataques a los tuyos, que igual vienen los otros y será peor. Entonces, incluso eso le hemos arrebatado a la gente, ¿no? Con la polarización. Vamos a poner un ejemplo, el bloque de gobierno. Si hoy PNV, Bildu quieren hacer rendir cuentas al gobierno de Pedro Sánchez, cuidado, que viene la ultraderecha, ¿no? No me digas que yo lo he hecho mal. Estamos atrapados en eso. Entonces, claro, los partidos tienden a, pues no me vais a culpar a mí de que llegue el otro, y se va reduciendo la capacidad de pedir explicaciones, de que se cumpla lo que se pacta, etcétera. Eider, parece que el consenso es casi imposible. ¿Cómo se puede gobernar eficazmente en un contexto de polarización? El consenso es muy difícil, cuesta mucho, exige mucho esfuerzo, pero también se consigue. Yo creo que aquí también en este ámbito tenemos una situación bastante difícil. Aquí hemos sufrido tanto que ahora también tengo la sensación de que vivimos de alguna manera un poco anestesiadas o anestesiados, ¿no?, del sufrimiento que hemos pasado. Entonces, bueno, aquí la tensión es menor, pero al mismo tiempo hay algunos acuerdos que son muy difíciles, porque hay una lucha también por la hegemonía también en este país, ¿no? Los acuerdos cuestan, pero los acuerdos también se consiguen, y decía, con mucho esfuerzo. Y desde luego a nosotros y a nosotras en esta legislatura nos está costando muchísimo. Aner, tú mismo lo decías, somos un gobierno en minoría, que queremos sacar muchas cosas adelante, y en esta legislatura, a pesar de tener muchas dificultades, bueno, pues hemos llegado a acuerdos en prácticamente todas las materias, excepto un año que no fuimos capaces de sacar presupuestos, ¿no? Pero en fiscalidad, en financiación municipal, en audiovisuales, en presupuestos. Bueno, hay muchas materias en las que hemos sido capaces de llegar a acuerdos. Incluso esta misma semana con las pistas de Aralar, que no las conocerán ellos, pero que aquí ha sido un problema enorme, que ha llegado incluso a llevar
a intentar llevar por la vía de lo penal a personas trabajadoras de la Diputación y cargos públicos, o sea, un tema muy serio, y en torno a eso también hemos sido capaces de llegar a acuerdos, pero todo es muy difícil, exige mucho esfuerzo, pero lo dijimos al inicio de la legislatura que desde luego vamos a insistir y en eso estamos, pero los acuerdos son posibles, pero cuesta muchísimo, muchísimo esfuerzo, muchísimo. Santiago, los discursos de odio y el enfrentamiento constante son una consecuencia directa del modelo de comunicación política actual. Porque hemos escuchado antes los insultos que Eider había vivido. ¿Es una táctica, es una estrategia para llamar la atención? Yo creo que es una consecuencia de la polarización que antes comentábamos, ¿no? Es una consecuencia de la polarización que ya se ha vuelto una polarización que no es solamente ideológica, yo pienso tal, tú piensas cual, sino que ha pasado, ya ha cruzado una frontera. Esa polarización ahora es emocional, afectiva, es mucho más cruda, creo, que la polarización que teníamos antes, la distancia ideológica que había antes. En Estados Unidos, estos que les gusta medir todo, hay estudios que dicen que cada vez los demócratas tienen menos amigos republicanos y viceversa, y que cada vez se casan menos, hay menos casamientos, matrimonios, perdón, bodas intrapartidarios. Y es una cosa loquísima, ¿no? Pero yo creo que los discursos de odio, lastimosamente, son en parte consecuencia de la polarización y son consecuencia después de algo que decía el compañero Sorena, de la lucha por la atención, que es la gran batalla cultural de este tiempo. Estamos todos, políticos, políticas, partidos, instituciones, influencers, Eurovisiones, todos luchando por la misma atención de las mismas personas. El ciudadano es elector, pero también es usuario y también es espectador. Y están todos luchando por esa atención, y para conseguir ese minuto, esos 3 segundos, hay que llamar la atención. Y ahí es donde se cae, cuando se cruza la polarización, y esa lucha feroz por la atención, es cuando se cae, creo, lastimosamente, en estos discursos de odio. Pero realmente me cuesta ver la salida y me cuesta ver la luz, pero sí que tenemos que buscar soluciones a eso, porque lo que comentaba Eider, ¿no? ¿Qué política podemos construir y qué política podemos construir si nos dirigimos así entre nosotros, ¿no? Al final no dejan de ser imagen de lo que quieren vender, ¿no? Aner, ¿a qué atribuyes la creciente desafección política en las sociedades democráticas? Temazo. A ver, a mí sí que me gustaría decir una cosa, ya que Eider ha hablado de política en Guipúzcoa, la política de Guipúzcoa es cine, o sea, es absolutamente cine que te engancha porque no sabes si va a haber acuerdo hasta... Bueno, para los que estamos desde fuera, del bueno, porque te engancha y dices a ver qué va a pasar, si va a haber acuerdo o no, ¿no? Entonces, eso, la verdad que ya sé que desde dentro se sufre, pero desde fuera es una fantasía porque si no nos aburrimos un poco. Hay una cosa importante, ¿no? En este sentido, yo creo que la desafección política viene por muchos lados, ¿no? Y la solución a cómo estar en este mundo también desde la política, ya que estamos aquí consultores de comunicación política, también vamos a intentar dar algo de luz si se puede, ¿no? Es intentar adaptarte a esos formatos, ¿no? Eso es importante. Yo hablo en TikTok también sobre este tipo de cosas de manera rápida, muy sencilla, no puedes entrar demasiado, pero al final la gente, si quiere entrar más, ya va a leer, ya se va a informar, pero necesitamos enganchar, necesitamos esa atención, ¿no? Os acordaréis de un cartel de un señor político desnudo que llamó la atención. Sí, Albert Rivera llamó la atención, pero luego le costó que la gente le atendiera durante mucho tiempo. Ese es el tema, ¿no? Ahora mismo estamos en primera fase que tenemos que enganchar a la gente, que la gente diga, uy, mira eso, a ver, me parece un poco interesante, un poco sexy, porque le tenemos que dar un toque más divertido. Ya sé que algunas cosas, contar presupuestos a veces es difícil, pero la verdad que a la gente le interesan, pueden llegar a ser sexys. Ese enganchar, captación es muy importante, porque si no, la gente cada vez se nos va más. Y sí que es verdad que la gente en general no las podemos tomar como un grupo, ¿no? No, es que hay que empezar a microsegmentar. Es muy importante que cojamos mensajes y hablemos. O sea, yo hago estrategias para familias primerizas que utilizan autobús. O sea, ya tenemos que ir hasta ese punto a la hora de generar campañas políticas y no solamente comunicación, también las propuestas políticas y electorales se tienen que desarrollar en ese ámbito. Porque la gente ya quiere un nivel de personalización, de sentir que le estás hablando a él o a ella. O sea, ya directamente. Y para eso necesitamos un trabajo enorme
Y claro, evidentemente en este mundo de la austeridad institucional, etcétera, porque no puedes contratar demasiados asesores, no vaya a ser que el de enfrente te critique demasiado. Y es importante, pero que los asesores sean buenos. Es decir, eso también es importante porque que tengas un equipo potente, fuerte, te hace que puedas desarrollar las políticas, y no solamente las políticas, sino que lo puedas contar. Porque por mucho que hagas, si la gente no se entera, no lo estás haciendo en balde. Pero yo, desde mi punto de vista, que voy a analizar la comunicación, para mí no existes, no lo estás haciendo. Entonces es importante. A la gente le tienes que contar historias, la gente se quiere enganchar, a la gente le tienes que hacer ver que eso es importante para él. No, es que esto hemos hecho es muy importante porque es importante para mí. No, pero es que a la gente le da igual lo que es importante para ti, que eres el político o la política. Si estamos viendo que le cuesta empatizar contigo, conectar contigo, le da igual lo que le cuentes sobre ti, lo que quiere saber es eso, en qué le va a beneficiar a él o a ella o a ella. Eso es lo importante. Y eso es lo que nos cuesta. Ahí se nos olvida. Hablamos de nosotros, de ponernos los pines, de Euskara al día ahora mismo, y luego de todas las políticas que hacemos. Pero la gente quiere ver, vale, ¿y esto para mí por qué? Porque es importante. Porque en el momento en el que ve, se han acordado de mí, ¡buah!, es una fantasía. A partir de ahí, conectan y te atienden mucho más. Necesitamos experiencias positivas con la política. Para mí eso es brutal. Aner? ¿Eh? ¿Algún tip? Sí, dejar de contar, o sea, dejar de ponerte pines, eso es importante. Contarlo, contar las cosas, no. Ese está muy bien. Ese es el adecuado. Oye, que yo no he venido a dar zascas a nadie. Hoy es el que todo el mundo trae. No, pero, quiero decir, que lo contemos así, que lo vivamos, que nos lo creamos nosotros y nosotras, porque es que si no, es muy difícil. Me toca de repente vender una cosa y que no te la crees ni tú. Eso es lo peor. O sea, es importante que la gente se engancha con la verdad. Y la verdad es lo que, es que para mí es lo que más emociona. Y claro, y luego hay una cosa, lo fácil es hablar difícil, ¿no? Esta frase que es, joder, yo me leo un tocho así, un informe, y vale, ya me lo sé y hablo. Ya, pero es que el de allí no tiene ni idea. Simplifica, hazlo fácil, que la gente lo entienda. Ya, pero es que es mucho trabajo. Ya, pero es que si no, no conecta. Para mí es hablar fácil. Es simplista. Ya, es que a veces hay gente que necesita ese nivel, luego ya profundizará, pero necesitamos captar, creo yo, no sé. ¿Qué opináis? Eider. Hombre, Otra vez. me ha puesto las cosas muy difíciles. Microsegmentar, ser sexy, hablar a todas las personas una por una, no llevar pines. Me has puesto la cosa muy difícil. Bueno, lo estamos haciendo. Sí, no, a ver, yo creo que la comunicación política es muy difícil, la comunicación institucional es muy difícil y desde luego yo creo que además asisto a un montón de comunicaciones institucionales fuera también de la propia Diputación y yo soy muy crítica también con la comunicación institucional. Es decir, cuando yo misma considero que eso no va, entiendo que el resto, que probablemente esté menos enganchado que yo, le va menos. Entonces, yo creo que ahí tenemos muchas cosas que hacer y ahí estamos intentando cambiar y tengo un equipazo, eso sí, un equipazo que ayuda muchísimo y que prepara muy bien las cosas, pero es verdad que cuesta. Entonces, yo sí estoy contigo en que no podemos decir cosas que no creemos. Yo no valgo para eso. Tampoco valgo para explicar cosas que no sé. Hay cantidad de cosas que no controlo bien, muchas. Entonces, yo hago el ejercicio, primero, explícamelo de manera que yo lo pueda entender. Entonces, me lo explican, eso cuesta mucho trabajo. Luego me hago mi esquema mental e intento transmitirlo. Pero eso efectivamente cuesta mucho trabajo. Cuesta trabajo porque hay que entender cantidad de cosas, desde la fiscalidad hasta la movilidad, hasta la política social. Hay ámbitos muy diferentes. Y lo que la gente agradece, porque yo también soy gente y yo también agradezco, es que se digan las cosas de verdad, que se digan a la cara, un sí o un no. Que te acuerdes también se agradece, también me pasa a mí, pero eso requiere de muchísimo tiempo del que no disponemos. Para mí, los encuentros de mayor calidad son aquellos en los que estoy con personas sin ningún foco, sin ninguna cámara y en los que les digo, decidme sobre este tema lo que queráis, con libertad, porque no tengo otra manera de llegar a la verdad, digamos. Son los encuentros
más fructíferos, con los que efectivamente podemos hacer cosas igual más transformadoras, pero eso cuesta mucho porque no tenemos tiempo como para estar con 710.000 guipuzcoanos en encuentros de 6 personas. No, ni estando toda la Diputación, los 1.900 empleadas que tenemos, no llegaríamos. Con lo cual, bueno, tenemos que dar con la tecla porque no es llegar, sino que es efectivamente que esa brecha que se ha generado, que cada vez es más grande, mayor con los partidos políticos que con las instituciones, sí. Bueno, pues la tenemos que hacerla lo menor posible porque nos va la vida en ello. Es decir, los retos que tenemos son tan importantes que o acertamos o no tenemos tiempo. Entonces, bueno, sería hablar si nos más... dais tips también entre los 3, los 4, yo también os agradecería un montón. Que no sea bailar en TikTok, por favor. Pero mira, es muy interesante lo que comentas, porque a mí me preguntaron una vez, una política allí en Madrid, de qué forma llegar a los jóvenes, ¿no? Y existía esta idea un poco, igual te suena un poco, esta idea banal de que hay que hacer cosas banales porque los jóvenes quieren cosas banales, por lo cual sal bailando en un TikTok. Y yo le dije, a ver, son jóvenes, no tontos, quiero decir. No hace falta que hagas cosas absurdas. Precisamente, voy a poner un ejemplo, muchas de estas ayudas que da el gobierno para la emancipación, etcétera, esto los jóvenes se acaban enterando. ¿Y cómo se han enterado? Bueno, es que cuando te interpela directamente algo, yo creo que a veces no es tan importante el canal, que también, por supuesto, sabemos que los jóvenes se informan muchísimo hoy mayoritariamente en redes sociales, y ahí está el reto. En redes no todo es información de calidad, hay muchos bucles tóxicos y a veces desinformación. Pero cuando algo realmente te interpela, ¿qué más puro que eso? No necesariamente tienes que aparecer haciendo cualquier chorrada para que parezca que conectas más con la juventud. Obviamente no te hagas un TikTok, ¿no?, como de 10 minutos, porque no lo va a ver nadie, pero controlando un poco cuáles son las lógicas del canal y qué es lo que realmente interpela a alguien, en este caso como los jóvenes, que se informan menos, pues yo creo que es la fórmula. Y luego también una cosa que me surgía, que estaba pensando cuando hablabais, que también tenemos que asumir que hoy la comunicación está muy fragmentada. Antes, cuando yo era pequeña, toda la familia nos sentábamos alrededor de una tele a ver Informe Semanal. Entonces, claro, la conversación era mucho más compartida, así como forma idílica. Hoy uno está con su móvil, el otro está en su cuarto con el ordenador, el otro está viendo la tele y el otro está X. Entonces, la conversación está bastante fragmentada y nos dirigimos bastante a nichos. Entonces, a veces parece, ¿no?, como, ¿por qué alguien no tiene este referente, esto que todo el mundo sabe? Porque tenemos una comunicación muy de nichos y eso también tiene un riesgo. Los nichos a veces tienden a ser un poco más sectarios, en el sentido de, si os fijáis, muchos de los streamers que consume la gente joven, sí, vale, ok, es una persona que llega a mucha gente, pero es mucha gente con unas características muy homogéneas. Entonces, se dirige a su nicho, que a lo mejor es mucho más radicalizado que si ponemos una televisión generalista o una televisión autonómica, donde impera pues un rigor, una conversación más a todo el público. Pero los nichos también a veces tienen un punto más de códigos propios, de más ideologización, que yo creo que es malo para la conversación en general, pero también hay que tener en cuenta que es la forma que tienen de entender el mundo, a lo mejor mucho más sesgada hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia más centralista o hacia más nacionalista, más independentista. Claro, imperan ahí una serie de variables que hacen que a lo mejor ahí sí tienes que adaptar tu mensaje a lo que ese nicho concreto piensa. Tiene unas características muy, muy concretas, ¿no? Y eso también hace que la conversación sea más difícil. Yo creo que hoy en día tenemos el problema ese. Creo que parte de la polarización es que cada uno no somos conscientes, pero estamos encerrados en nuestro micromundo comunicativo. Cuesta cada vez que sea una conversación más entre todos por los canales, por lo que está pasando. Y eso, en descargo de los políticos, a veces también es lo que hace que se intente simplificar el mensaje. La gente dice, ay, es que hablan muy simple. No, es que si no lo explicas simple, nadie es aquí un experto, como yo decía antes, en el mix energético. A no ser que trabajes en eso, a veces las cosas hay que explicarlas como más sencillas. Y luego, aparte, que eso también hace que los mensajes sean, decía Santi, más grandilocuentes. ¿Por qué? Porque es que hay un ruido ambiental que tienes que llegar y a veces es por exageración que llegas. Muchas gracias, Estefanía. Y me viene muy bien para introducir el tercer bloque, donde vamos a hablar de comunicación política, gestión y desinformación, porque, como decíamos, vivimos en la era de la inmediatez, donde la imagen y el titular valen más que un informe de gestión, ¿no? Pero ¿puede una democracia sobrevivir si se prioriza la comunicación sobre la eficacia?
Santiago, ¿crees que la comunicación política ha superado en importancia la gestión pública? Superado no, creo que no. Sí diría que no podemos pensar en gestión ni en política sin comunicación. Creo que toda política tiene que incluir comunicación, y la comunicación no entendida como difusión, no entendida como información, no entendida como contar lo que hice, sino la comunicación puesta al principio. Que creo que esto es importante para la comunicación institucional, tenerlo casi como un mantra, poner la comunicación al principio del proceso. Y comunicación entendida, insisto, no como información, sino como una comunicación a lo común, ¿no? Al bidireccional. Entonces, poner la comunicación al principio de una política pública, por ejemplo, es escuchar lo que sucede, escuchar cuál es el problema, los distintos puntos de vista, buscar un consenso, buscar una solución de manera colaborativa, contar cuáles son las soluciones. Bueno, a lo largo de un proceso de política pública, por ejemplo, si ponemos la comunicación al principio, hay un montón de cosas para comunicar. No hay que esperar a terminar la obra para cortar la cinta y decir que lo hice, ¿no? Entonces, creo que la comunicación hoy no es más que gestión, pero sí que no hay gestión sin comunicación. Eso sí lo creo, pero... Y acá nos peleamos, si querés, Eider. En esto nos peleamos. Eider, ¿qué opinas? No tenía ninguna intención de pelear contigo. ¿Qué opino sobre esto? No hay gestión sin comunicación, tampoco hay comunicación sin gestión, porque no podemos vender humo en ningún caso. Y hay muchas cosas que se pueden comunicar, y yo creo que merece la pena comunicar muchas cosas. Hace poco tengo aquí a Félix, que es el diputado de Infraestructuras y de Estrategia Territorial, y estuvimos visitando la obra de un túnel, ¿no? Un túnel. Pasamos por los túneles, por las carreteras, y no nos damos cuenta de lo que hay detrás. Y visitamos la obra que acaba de terminar, y además lo pudimos hacer andando. Yo nunca he pasado por un túnel de una carretera de alta capacidad andando así. Y claro, por ejemplo, en Guipúzcoa hemos hecho una inversión de 98 millones de euros solamente para adaptar a la normativa europea de seguridad y demás los túneles largos que hay entre Guipúzcoa y Nafarroa. Es muchísima inversión, ¿vale? Muchísima inversión. Gracias a esa inversión, entre otras cosas, cuando ha habido el apagón, hemos tenido generadores que han funcionado bien, ¿vale? Pero bueno, y todavía las obras no han acabado. Pero ahí, cuando visitamos la obra y veíamos todo lo que había dentro de un túnel, todo lo que había, ¿no? Cómo se recoge el agua, la inteligencia artificial, las luces, la electricidad, que no sé qué, bueno, el asfalto reciclado de tal. Cuando acabamos la visita le decía a Félix, yo creo que merece la pena hacer un vídeo para explicar a la gente qué hay detrás de algo tan frío, ¿no?, como un túnel. Y con el túnel pasaba eso. Es una inversión muy importante de la Diputación, pero es una inversión de la ciudadanía, que paga sus impuestos para que podamos hacer eso. Y efectivamente hay muchas cosas que considero que tenemos que comunicar, como cuando, por ejemplo, y tengo aquí a Imanol, también he hablado con él esta semana sobre estos temas. Hacemos una obra que tiene un impacto, que genera muchas molestias durante la obra, ¿no? Durante la obra todo el mundo se queja de la obra, cuando acaba se nos olvida, pero durante la obra nadie comunica qué es lo que va ahí. Que es un proyecto impresionante, que va a hacer una aportación terrible a la sociedad, que nos va a facilitar muchísimo las cosas, que va a tener un impacto en el bienestar, y efectivamente, y tiene razón, esas cosas hay que comunicarlas, eso también es comunicación, ¿no? Para que la gente diga, bueno, pues efectivamente, vaya rollo, ¿no?, aguantar estas obras, pero dentro de 2 meses vamos a tener aquí el metro. No sé, efectivamente, yo creo que las dos cosas van de la mano y tenemos que hacer un esfuerzo en la comunicación, porque la comunicación también es una manera de llegar, de hacer entender, y también probablemente de que esa brecha se haga más pequeña, de que nos entiendan también, ¿no? Pero ¿cómo Y vivís entenderles a desde ellos. dentro de las instituciones la La presión de comunicación. tener que comunicar bien, constantemente, y al mismo tiempo gestionarlo bien? Comunicar bien, eso ya es ser muy exigente. Bueno, Aner nos va a dar unos tips. Yo suelo decir muchas veces que tengo que comunicar 3, 4, 5 veces al día de cosas muy distintas, y que efectivamente es muy exigente, ¿no? Y a mi equipo les suelo decir, no soy un robot, o sea, yo no tengo la capacidad de estar hablando a la mañana de Hacienda, luego no sé qué tal, o sea, ¿no?
Entonces, comunicar bien, yo creo que es difícil, pero tenemos que comunicar mucho y muchas veces. Entonces, bueno, no sé dónde está el equilibrio, dónde está el talento, pero hay que intentar llegar. Entonces, le damos a todos los palos, prácticamente a todos. A ver, yo creo que el éxito está en contar cosas que le importan a la gente, ¿no? Por ejemplo, los túneles. Que yo, claro, al ser de Navarra vengo por ahí. Estamos con el bypass, que tengo que salir 5 minutos antes, con uno, con el otro. Y claro, la gente al final está con eso. No, oye, encantado, ¿eh? Ojalá salgan unos túneles preciosos, que ya estamos viendo ahí alguna cosa guay. ¿Qué pasa? Que evidentemente si yo empiezo a hablar del vídeo... Algunos ya están, Sí, ya sé que algunos están por eso ya estamos viendo alguno guay, ya he dicho, ¿eh? Bien, bien. No, para mí es importante, pues, por ejemplo, ese vídeo empezaría así, tú también te tienes que levantar 5 minutos antes para pasar por el bypass ¿no? Ya sé, pero te voy a contar por qué te lo estás comiendo todas las mañanas. Ahí ya enganchamos a la gente porque le hablas del problema, ¿no? De lo que le hace sufrir ese vídeo. O sea, esa obra. Claro, igual es una forma diferente de contar las cosas y de repente dices, uy, pero voy a hablar del problema que le estoy generando a la gente, o sea, de lo que le pone de mala leche. Sí, porque ahí luego le vas a dar la vuelta, porque esta es una emoción muy de dentro, muy que sufre todos los días. Entonces, si conectamos con eso y luego le damos el punto de satisfacción, es decir, este problema sí, pero ¿por qué? Esto es lo que vamos a ver, imagínate, ¿no? Ahí pues podemos conectar mejor con la gente. Y los comentarios van a ser una fantasía, porque la gente te va a poner que está enfadadísima, que no sé qué, con no sé cuántos, pero da igual, porque eso, la plataforma entiende que ahí hay una conversación y cada vez le va a enseñar el vídeo a más gente, con lo cual las discusiones en redes sociales también vienen bien a veces porque el algoritmo te va a ayudar. Hay que un poco cizañear, como decimos aquí, ¿no? Un poquito de bishigarri, porque si no, la gente se aburre. Para mí es importante eso. Y yo esto le digo a los políticos y me ponen la misma cara que me está poniendo Eider, ¿eh? Me dice, madre mía, espera, que eso no será muy peligroso. Hay que arriesgarse un poco también, porque si no nos arriesgamos nada, todo es aburrido. Todo es, bueno, no aburrido, sino estoy en mi zona de confort. Y los gurús dicen que hay que salir de la zona de confort. Aquí también. Es importante en la comunicación también que hagamos estas cosas. No todo el rato, ¿eh? Porque si no, al final hay que hacer un poquito serio y un poquito divertido. Hay que intentar ahí jugar equilibrio. Todo en la vida equilibrio. A mí no me está dando miedo el peligro, ¿eh? Lo que me está dando miedo es que tengo aquí a un montón de gente del equipo de comunicación y verás tú el siguiente vídeo que tengo que grabar. Ya no doy más tips. Me van tips. a poner el listón, vamos. Te tocará bailar en TikTok, seguro. Yo lo visualizo. Tú te pones ahí en el coche en plan, el atasco otra vez. ¿Ves? Es que viralizable. Yo lo veo. Claro, se viraliza lo que genera un poco de conflicto. Pero, Aner, ¿dónde está el límite entre gobernar y hacer campaña constante? La campaña es permanente. O sea, yo lo siento mucho. Hay que vender todo el rato. Hay que vender tus políticas. Y la gente se tiene que enterar. Para mí eso es una clave. Y es verdad que ahí siempre tenemos conflicto, ¿eh? Porque hay gente que no lo ve así y no pasa nada. Podemos discutir. A mí me parece importante buscar siempre el equilibrio, ¿no? Las políticas, lo primero, hay que hacer las cosas bien. Hay que ser muy serio, hay que tener muchísimo rigor en las políticas. Yo aquí parece que os estoy contando un chiste de frivolidad. No. O sea, quiero decir, eso es la segunda parte. Para mí es muy importante que se hagan las cosas bien y que se haga todo con rigor, porque es lo que busca la gente, ¿eh? Que la gente te ve un TikTok unas risas, pero la gente no es tonta. La gente quiere también que le cuentes la amiga. Pero es lo que os digo, la gente está saturada. Estamos viendo cómo de TikTok la gente está pasando ya a YouTube, estamos viendo cómo la gente quiere menos rapidez y más pausa, pero eso no va a pasar de un día para otro. Nos tenemos que ir preparando, ¿no? Yo quiero ver, no sé, en YouTube, ¿qué vemos? Tutoriales. Vamos a ver a gente política contándonos cosas de cómo pedir la ayuda de la emancipación o de no sé... O sea, vamos a facilitar, ¿no? Yo creo que eso es importante. Porque, no, es que de repente una plataforma del gobierno vasco o del gobierno de España, no sé qué, que tienes un PDF de 50 páginas al lado de cómo utilizar la plataforma, que en un vídeo de 2 minutos probablemente, oye, en este vídeo os vamos a explicar no sé qué, no sé cuántos, ya lo tienes hecho y al final vas a aumentar visitas, el canal se te va a posicionar, la gente va a estar como más conectada a eso. O sea, al final es darle la vuelta a las cosas y decir, sí, tengo más trabajo. Joder, pues el PDF ese, un buen rato has tenido que estar haciéndolo, ¿no? Sacándole la captura, poniendo al lado lo que tienes que hacer. O sea, quiero decir, hay que adaptarse un poco a todo, ¿no? Y para mí eso es importante. Si yo busco cómo, no sé, cómo arreglar mi cafetera, pues eso también puede estar en un canal de la Diputación o lo que sea, ¿no? Quiero decir, hay que saber... Sí, os reís, pero... Cuidado. Que me van a poner arreglando cafeteras. Os reís y luego os vais a YouTube a buscarlo. Yo creo que está ahí, ¿no? Yo creo que está en no tanto adaptar tus mensajes, sino adaptarte también mucho al canal, ¿no? Lo que hay ahí. Tú piensas que hay un universo. Yo no entro igual a TikTok que a Facebook.
con la misma emoción. Yo entro a Facebook con una emoción más de ver a gente conocida y yo entro a TikTok con algo más de diversión de ver a todo el mundo, porque en el para ti te sale gente muy Pero, que no Aner, conoces, ¿tú ¿no? entras en Facebook? Yo a tope. Sí. Hay que ver, porque en Facebook hay gente también que os pensáis que no, pero hay gente que está a tope en el Facebook. O sea, claro, ha bajado, porque antes solo había uno, ahora está más diversificado, pero en el Facebook hay todavía gente. No, es que yo ya no quiero estar en Facebook, ya, o en X no, porque hay movida, ya, pues ahí tengo que estar también. Me va a generar o Blue Sky, ya lo sé. Pero bueno, hay cada uno que vaya teniendo. Pero fíjate que yo creo que Facebook también ha quedado, es una red hoy mucho más extendida porque ha roto la brecha generacional. Claro. Es decir, a mí me agregan personas, yo entro muy poco, pues de una edad que no son la mía, mayor. Entonces creo que es una red que se ha consolidado, pues a lo mejor para un segmento de edad por encima de 50 años, que la perciben como más natural, igual porque no es tan frenética ni ansiosa como otras. Sí. Y que también votan, ¿eh? Justo. Santi. No, no me acuerdo de la contraseña de Facebook, no me acuerdo. De todos modos, no entras en el perfil de mayores de 50, Santi, entonces tranquilo. Estefanía, ¿cómo se combate la desinformación en una sociedad donde los bulos corren más que los hechos? Pues a ver, es la pregunta también de la década. Yo creo que a veces interpretamos que la desinformación es algo individual, ¿no? Incluso a veces echándole la culpa a la propia persona de es que tú no te enteras porque te llega esto y no tienes criterio para discernir. Es algo individual, porque ahora lo contaré porque creo que sí que al final la principal vacuna tiene que ser desde el propio individuo, pero sobre todo es algo colectivo, es decir, se dan muchas dinámicas colectivas con la desinformación. Para empezar, porque los canales por donde se viraliza y circula más rápido suelen ser las redes, donde, para que os hagáis una idea, a veces tenemos esta visión naif de que hay gente retuiteando o compartiendo bulos porque es que no son conscientes. Yo he hablado con muchos de estas empresas que se dedican al fact-check, a la verificación, y dice que hay gente que sabe que eso no es verdad, pero como igual chincha al rival político, a otro partido, tal, pues lo retuitean, ¿no? Y dice, pues que le den, ¿no? Piensa, pues yo lo comparto y ayudo a manchar la imagen de este rival político o de este partido. Entonces, tiene un componente de que en esos entornos somos todos interactuando, y lo que tú comentabas de cómo eso se hace que se posicione mucho más, también hay unos algoritmos. Por tanto, hay una estructura que se nos escapa de cómo circula la desinformación y cómo a veces es difícil combatirla como individuo. Pero a la vez yo creo que el criterio tiene que desarrollarse de base. Para que os hagáis una idea, ¿no? Cuando a raíz de todo esto de la invasión de Ucrania, he estado muy en contacto con países que están en la frontera con Rusia, y sabemos que Rusia es un agente también que promociona mucha desinformación. Y en el caso de Finlandia, por citar un caso concreto, ya de muy pequeños en el colegio les enseñan, bueno, pero esta información ¿de qué fuente ha salido? Y esto, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos contrastar o verificar? Entonces, yo creo que a lo mejor desde la educación primaria es muy importante empezar a vacunar, que la vacuna sea cada individuo. Es decir, la vacuna es cada individuo desde el momento en que tú tienes un criterio para discernir, bueno, pues a lo mejor esto me llega y me suena sospechoso, voy a intentar tener yo mis herramientas para que eso no siga circulando. Luego también cuidado, que tendemos a pensar que la desinformación es de gente joven, pero estamos viendo que las cadenas a lo mejor de mensajería también está llegando a esto que decíamos, el segmento de edad. A veces mis padres me han preguntado, oye, me ha llegado esto, ¿tú crees que esto es verdad? También, como a lo mejor ellos no han tenido una educación digital tan nativa como la nuestra, porque no han estado en contacto con las redes desde jovencitos como nosotros. Y fíjate, nosotros ni siquiera, porque yo creo que más o menos por cercanía de edad, yo empecé a tener móvil con 16 años y Internet era una cosa como muy... Yo iba al cibercafé, imaginaos, no sé si hay aquí gente más joven, pero no sé si sabéis qué es un cibercafé. En mi casa no había Internet cuando yo era adolescente, ni teníamos tantos smartphones. Era el móvil zapato, ¿no? Que solo llamaba y tenía la serpiente. Entonces, claro, también hay un segmento de edad donde la desinformación llega porque no se han criado en ese entorno. Entonces, yo creo que por un lado es eso, es aprender a discernir, y luego también algo que creo que es importante, no solo es la capacidad de discernir, sino yo también creo que también va muy asociado a la crisis de la prensa, ¿no? Del periodismo. Y ahí, pues, como representante aquí mediático, persona que se dedica a esto de los medios, creo que también tener
periodistas que te generen a ti confianza, porque lo que está a veces en crisis son las grandes firmas, las grandes marcas, ¿no? Se utiliza mucho a veces, es que este periódico seguro que dice esto porque quiere beneficiar a este partido. Pues a lo mejor, como el populismo explota mucho eso, es que esto lo publica este medio, no le deis credibilidad. Que la confianza sea directa con un periodista que a ti te genere, ¿no? Con un prescriptor de opinión o de información, porque yo creo que eso hace también romper esa idea de es que las grandes cabeceras, esto no lo verá usted en los medios, y lo estás viendo en los medios, pero lo que el populismo también utiliza, creo que todo lo que vas a lo micro y a la confianza interpersonal, porque al final yo creo que en la desinformación y en la desafección política, la confianza interpersonal, la empatía, también para romper la polarización es muy importante. No es esta gran idea de los medios, el tal, la conspiración, los políticos, todo lo que es los lazos de empatía social. Por eso yo creo que en la política local, a nivel diputación regional, no hay tanta desafección ni tanto populismo porque es mucho más cercano a la gente. Esas dinámicas cuando empiezas a escalar. Pues yo creo que son una serie de elementos a tener en cuenta. Vamos a ir cerrando este bloque y el podcast en general, no sin antes soltar un titular. ¿Qué necesita la democracia para reinventarse y no morir de éxito comunicativo? Santi, ¿qué opinas? Pues no sé si me va a salir como titular, pero necesita, creo que, recuperar la confianza. Necesita recuperar la confianza, confianza como generar fe en que lo que viene puede ser mejor, en que lo que nos espera es más esperanzador, en que los problemas que tenemos, que tanto aquí discutimos, se pueden resolver. Entonces creo que el gran desafío es eso, generar confianza, generar fe en un futuro mejor y más útil. Eider. Yo comparto absolutamente. En este caso es una broma, mala broma, mal chiste, pero no, es confianza, y para generar confianza y transmitir confianza yo creo que hay que ser auténtico, auténtica, y al mismo tiempo también hacer bien las cosas, muy bien, ser muy exigente con una misma, con el equipo, porque no puede haber fallas. Si las hay, la gente deja de confiar, y por tanto es tener un nivel de exigencia altísimo. Y la confianza debe ser mutua, ojo, porque tenemos que confiar también en la ciudadanía, y de eso no hemos hablado tanto, pero también hay una brecha en ese aspecto. Aner, ¿qué opinas? Para mí hay que trabajar. Hay que ponerse con esto muy en serio, no solamente desde el victimismo de ay, lo que está pasando. No, tomárselo en serio, cada uno desde donde está, con mucho rigor. Nos lo tenemos que tomar muy en serio y realmente tenerlo muy presente todos los días. Saber lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y qué impacto va a tener ahí, ¿no? Y cuál es mi objetivo. Yo creo que eso es muy importante. Trabajar, no quedarnos en esta conversación que ha sido maravillosa, sino que luego todos los tips los apliquemos. O sea, que los planteemos y que digamos, no, claro, no, es que eso estuvo muy guay, ¿no? Y vamos a ir todos motivados a tomarnos un pote, pero eso luego el lunes o mañana, que seguro que hay cosas, ya aplicarlo, ¿no? O sea, eso es para mí importante. Y saber que eso tiene que estar presente todos los días. Venga, al túnel, vamos al túnel. Vamos. A mí me va a tocar ir por ahí. A grabar el vídeo. Eider, queremos el vídeo del túnel. Sí. Estefanía. Os lo mando. Pues mira, yo diría resultados. Creo que la democracia se legitima por sus resultados. Y resultados al final es un poco, ¿no? Engloba todo lo que hemos estado hablando. Pero ¿por qué digo eso? Porque precisamente, y vinculándolo con el principio de la conversación, hoy mucha gente percibe que esta democracia no da ciertos resultados. No por esfuerzo de los políticos, que yo creo que hay mucha gente buena que pone mucho empeño, pero solo señalamos el que lo hace mal o el que aporta conductas tóxicas. Hay mucha gente que se dedica de forma muy altruista y de corazón porque lo cree. Pero creo que por donde está haciendo aguas y por donde está creciendo la deriva autoritaria es en la percepción de que hay resultados que no se están produciendo. Esta nostalgia de que cuando mis padres tenían mi edad ya estaban casados y tenían un piso y tenían un coche y tenían una Thermomix y yo, mírame, no puedo ni pagar una habitación. Yo creo que esta foto es muy real de lo que piensa mucha gente joven por donde está haciendo aguas la democracia. La democracia ha logrado un crecimiento sin igual, una prosperidad increíble. Está haciendo aguas en lo tangible y yo creo que incluso a veces también en el retroceso que algunos quieren imponer en ciertas libertades. Es un poco todo, es lo intangible, pero también es lo material.
si la percepción es de que esto vale la pena, este sistema vale la pena, yo creo que la gente va a querer estar subida al coche de la democracia y pasar por el túnel de la democracia. Bueno, esan bezala, elkarrekin geopolitikaren, populismoaren eta demokraziaren komunikazioaren bideak ibili ditugu. Argi dago ez dagoela erantzun errazik, baina bai galdera premiazko asko. Eskerrik asko Estefaniari, Anerri, Eiderri eta Santiagori gurekin egoteagatik eta eztabaida aberasgarri honetan parte hartzeagatik. Atal hau gustatu bazaizue, Arpidetu Gipuzkoako YouTube kanalean partekatu eta batu zaitez elkarrizketara. Como decía, si os ha gustado este episodio, este contenido, os invitamos a suscribiros al canal de YouTube de Guipúzcoa, compartid y participad en la conversación, porque la democracia se defiende también hablando de ella. Hasta la próxima, Aurren arte. Gracias.